vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del ciclo de Focus PYME y financiación que iniciamos la semana pasada en colaboración con IBACE Masí. Y hoy concretamente pues continuamos con ENISA, con la entidad pública que nos va a mostrar las líneas de financiación que tienen para apoyar a pequeñas y medianas empresas con proyectos innovadores y viables. Y también nos van a hablar sobre las ventajas y los requisitos para acceder al proceso de certificación de empresas emergentes de ENISA. Para ello contamos con la presencia de Antoni Rondán, que es técnico de comunicación de ENISA. Buenos días, Antoni. Buenos días, Arantxa, y muchas gracias al CEI de Elche por habernos invitado en esta jornada. Bueno, y evidentemente a los asistentes. Gracias a vosotros y gracias a ti concretamente por estar aquí. Y bueno, sin más dilación te voy a dar paso porque, bueno, no queremos que extendernos en el tiempo, queremos que el webinar dure pues la hora como aparece en el cartel, es una hora. Antoni estará aproximadamente 20-30 minutos, ¿no?, de exposición, si no me equivoco. Sí, más o Y menos, es luego lo que... dejaremos, bueno, más o menos, y luego dejaremos un turno de preguntas para que podáis resolver todas las dudas que tengáis aquí en directo. Lo podéis hacer a través del chat o bien abriendo el micro sin problema. Así que nada, os dejo con él y espero que lo aprovechéis al máximo. Gracias, Antoni. Nada, gracias, Arantxa. Bueno, pues vamos a empezar esta presentación en el día de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar un poquito la presentación de la financiación y la certificación de NISA con este mapa de emprendimiento, ¿no? No es nuestro, es un mapa elaborado por Endeavor, pero pone de manifiesto un poquito lo que buscamos, ¿no?, a la hora de financiar y certificar empresas. Nos basamos en la experiencia, el apoyo, la inversión y al final los emprendedores, porque sin vosotros, sin los emprendedores que tienen ideas y que las ponen en marcha, sería imposible, ¿no? La viabilidad de NISA no sería posible. Bueno, somos ENISA, una empresa pública, somos una empresa de capital 100% público, estamos bajo el paraguas del Ministerio de Industria y Turismo y concretamente bajo la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME. Nuestra misión, bueno, NISA es una empresa que ya tiene bastante recorrido en el ecosistema. Concretamente nace en el año 1982, o sea que ya llevamos 44 años, ¿no?, financiando empresas. En un primer momento financiábamos muchas menos empresas de las que se financian actualmente y con otros instrumentos financieros. Ahora se financian muchas más empresas con tickets que van de los 25.000 hasta el 1,5 millones de euros y intentamos llegar, ¿no?, a toda la capilaridad de la pyme española. Nos gusta mucho esta definición de innovación porque resume muy bien qué tipo de proyecto buscamos de cara a la financiación y a la certificación. Ya os hablaré que básicamente hacemos dos grandes tareas en ENISA, que es la financiación de las empresas, básicamente a través de un instrumento financiero, como es el préstamo participativo, y luego, más recientemente, desde hace 2 años y medio, tenemos un procedimiento administrativo que nos habilita para certificar startups. Es un procedimiento administrativo, es una encomienda del ministerio y con eso que se busca, bueno, pues que los emprendedores tengan beneficios fiscales a la hora de poder crear una startup, ¿no? Tanto para la certificación como para la financiación, el tema de la innovación es clave. Al final, bueno, traigo aquí a colación esta definición de la Fundación Cotec porque resume muy bien lo que buscamos. Y es que innovación lo entendemos en sentido amplio, somos muy conocidos en el ámbito startupero tecnológico, pero financiamos a todos los sectores de las pymes, con la excepción del inmobiliario y del financiero. Las empresas tienen que aportar algún conocimiento, no tiene por qué ser solamente científico, ¿no? Y la empresa tiene que aportar cierto valor, o sea, al final todas las empresas nacen con la vocación, ¿no?, económica, pero también nos gustan aquellas empresas que además de esto, ¿no?, aportan valor social. Os voy a dejar con este breve vídeo que dura nada.
Bueno, un poquito para que veáis, ¿no? Así a grandes rasgos qué hacemos. Y ya vamos a entrar en la financiación. Como os comentaba, tenemos dos actividades principales, la financiación y la certificación. Primero os contamos la financiación, que al final es nuestro target principal, y luego hablaré de la certificación. Aquí tenemos datos históricos para poner de manifiesto, ¿no?, qué ha hecho NISA durante estos más de 44 años, hasta dónde ha llegado. Bueno, pues se han desembolsado más de 9.600 préstamos. Eso ha supuesto que se financien a más de 8.300 empresas. Como veis, hay muchos más préstamos que empresas financiadas. Eso tiene que ver con el hecho que muchas empresas financiadas tienen hasta uno, dos o tres ENISAs en cartera, ¿vale? Lo cual, bueno, pone de manifiesto que cuando confiamos en una empresa, normalmente lo solemos hacer si la empresa no también pone de su parte y el proyecto sale adelante. Y esta es la cantidad de millones de euros invertidos, 1.400 millones de euros a día de hoy. El año pasado, el año 2025, cuando cerramos el año, pues nos encontramos con que habíamos desembolsado 514 préstamos, perdón, habíamos aprobado desembolsar, se desembolsaron algunos menos, que se han ido desembolsando, que se desembolsarán a lo largo del año 2026. Y por esta cantidad, ¿no? 86,2 millones de euros. Bueno, ya que estamos en un webinario donde vosotros, bueno, vivís y además desarrolláis vuestras ideas de negocio en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Alicante, pues bueno, he traído, ¿no?, algunos datos para poner de manifiesto nuestra actividad en la Comunidad Valenciana. Son 760 préstamos los desembolsados, ¿de acuerdo? Y vemos esta cantidad, que son pues 100 millones, bueno, son más, ya casi 110 millones de euros los invertidos en la Comunidad Valenciana. Voy a pasar de slide, si me deja, no sé qué sucede, un momentito. Pues no me deja pasar de slide. A ver, disculpar. Ahora. Se había quedado atascado. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las empresas que hemos ido financiando a lo largo de los años. Al final, estos clientes en ISA son nuestros mejores embajadores porque de los 10 unicornios que hay en España, 8 en parte pues han ido escalando gracias a la ayuda que le ha brindado NISA en algún momento, ¿no? Casi siempre en el comienzo de su actividad. Vemos empresas del sector retail, del sector alimentación, del sector movilístico. Como veis, llegamos a muchas empresas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esta financiación? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, este es el instrumento financiero, el único con el que trabajamos. Es el préstamo participativo. Es un instrumento financiero, para así decirlo, un poco sofisticado, que hay que entender, ¿de acuerdo? Porque se diferencia claramente de un préstamo que podéis encontrar pues en vuestro banco de cabecera, la caja de ahorros con la que soléis trabajar y el capital riesgo, que permite básicamente que sin avales ni garantías se os dé la financiación. Al final, ENISA confía en el proyecto, en el plan de negocio que nos presentáis. ¿Eso qué permite a los emprendedores? Bueno, pues seguir capitaneando el proyecto y no diluirse en las fases iniciales, ¿no? Además, este tipo de deudas, el tipo de deuda, porque al final estamos hablando de un préstamo y por lo tanto se suma deuda, pero no computa en CIRBE, lo cual es muy importante de cara a que los emprendedores puedan seguir buscando financiación en el sector público o privado. Y los tipos de interés están vinculados a los resultados. Hay dos tramos, el fijo y el variable. En el segundo tramo, le llamamos el variable, participamos de los beneficios que haya generado la sociedad en un porcentaje. ¿Cuáles son las características de esta financiación? Bueno, esos son los tickets que podemos ofrecer. Vamos desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. El tipo de préstamo de NISA, podríamos llamarlo también préstamo blando, porque el vencimiento es a largo plazo, hasta 9 años. Hay largos periodos de carencia, estamos hablando de máximos, pero hasta 7 años. Los dos tramos, el fijo y el variable. Dependiendo del programa de financiación, pues tiene un porcentaje u otro, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea y de media, estamos hablando en el tramo fijo entre un 3,25 hasta un 4,5 más o menos, 4,75, más el Euribor. Y el tramo variable entre un 3 y un 8% sobre los beneficios totales anuales. Financiamos cualquier sector de actividad, como bien habéis podido ver, ¿no?, en la diapositiva que hablábamos de las empresas que hemos ido financiando, con la excepcionalidad del sector bancario
y del sector inmobiliario, pero en sentido estricto. O sea, nosotros no podríamos llegar a financiar eh, una inmobiliaria ni un banco, pero sí que podríamos llegar a financiar una plataforma de co-living o bien el desarrollo de un software de comparativa de precios bancarios. De hecho, son empresas, ¿no?, que hemos ido financiando. ¿Cuáles son los requisitos generales para poder solicitar un ENISA? Pues bueno, aquí tenemos los cuatro, los más importantes, ¿vale? Ser una pyme, conforme al reglamento de la Unión Europea. Bueno, vosotros decidís, ¿no?, cuál es la forma jurídica que va a tener vuestra mercantil. Lo cierto es que, bueno, la idiosincrasia del país, pues también nos pone de relieve que la mayoría de empresas que buscan la financiación de NISA son sociedades limitadas, porque es la fórmula más cómoda de crear una empresa, ¿no? El proyecto de la sociedad tiene que ser innovador y ahí, bueno, pues debéis hacer uso de vuestro ingenio y de vuestra pericia como emprendedores, ¿no?, en crear un plan de negocio que sea potente. Y pues ahí ya deberíais, por ejemplo, pues de desarrollar un producto, un servicio, comparándolo con otros productos, servicios que existan en el mercado, poniendo de relieve en que os diferenciáis de otros productos u otros servicios que ya están puestos en marcha o bien pues suplir alguna necesidad que tiene el mercado, ¿no? Son algunas de las ideas que deben de estar presentes en el plan de negocio que presentáis a NISA. La sociedad debe estar domiciliada en España, la matriz, si bien es cierto que, bueno, podéis tener centros de trabajo en el exterior, puede ser una empresa con una vocación 100% exportadora, ¿vale? En eso nosotros no nos metemos, pero sí que, bueno, la sociedad tiene que estar radicada en alguna parte del territorio nacional, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pagar los impuestos aquí en España. Por último, el tema de la cofinanciación. Yo creo que ese es uno de los temas que casi siempre generan más dudas, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba el papel de NISA? ¿En qué momento puede entrar ENISA, ¿no?, a financiar mi sociedad? Bueno, ENISA nunca es la primera en financiar vuestra sociedad. A nosotros nos gusta que haya ya un desarrollo, para así decirlo, un incipiente desarrollo de la empresa. Entonces, en la vida de la startup o de la empresa, me da igual, pues nace, ¿no?, constituyéndose y luego normalmente pues va a un vivero, como puede ser, bueno, el CEI, ¿no?, una aceleradora, en el cual pues os ayudan a un poco definir hacia dónde va la compañía. Y cuando tenemos unos fondos propios mínimos de 25.000 euros, que se pueden conseguir de muchas maneras, a través de las 3 Fs, o bien ya para ideas más sofisticadas quizás pues entran fondos de capital riesgo, business angels, pero lo suyo es que cuando ya tengan, o puede ser el mismo emprendedor que hace una aportación de capital para su negocio, ¿no? Pero cuando tenemos estos fondos propios mínimos de 25.000 euros es cuando NISA puede entrar. Y es que al no pedir ni avales ni garantías de ningún tipo, la cofinanciación nos ayuda a conocer si realmente no el proyecto puede salir adelante y por lo tanto puede ser solvente. Bueno, en cuanto a la financiación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como os he comentado, el préstamo participativo es el único instrumento financiero que utilizamos. Sin embargo, tenemos diferentes programas de financiación dependiendo del encaje que puede tener la sociedad, ¿no?, en ENISA. Y ahí pues vemos desde startups y pymes, que ese es un poco un cajón desastre, nos llegan aquí la mayoría de proyectos, ¿vale? Solamente tiene que ser una empresa con esos fondos propios mínimos y cualquier sector de actividad, con la excepcionalidad, como os he comentado, del inmobiliario y el financiero en sentido estricto. Y luego tenemos las tres últimas líneas que vienen a continuación, que beben un poco de los fondos PRTR de la Unión Europea y que se impulsaron a partir del año 2021. Y básicamente lo que buscan es financiar sectores que consideramos que son claves en la economía o que necesitan una especial protección. Tenemos la financiación de emprendedoras digitales, que está pensada para proyectos liderados por mujeres, por lo menos tiene que haber una mujer en la ejecutiva de la sociedad y que lleven a cabo pues un desarrollo digital importante, ¿no? Luego tenemos la línea Agroimpulso. Esta financiación está pensada para empresas del sector agrotech. O sea, realmente no tienen por qué estar en el ámbito rural, pero sí que la actividad debe de ser agraria y con un componente digital importante, tecnológico, robotización, desarrollo de software,
ideas, ¿no? Por ejemplo, para regadío, pues tenemos muchos tipos, ¿no? Mecanización del campo, son un poco los proyectos que nos llegan por esta vía. Y finalmente tenemos la de audiovisuales, industrias culturales y creativas. Esta está pensada para todas aquellas empresas del sector cultural y ahí pues vemos desde agencias de publicidad, estudios de fotografía, cinematográficas, estudios de marketing y publicidad. O sea, tenemos ahí pues un gran abanico de empresas que nos piden financiación a través de este programa. ¿Cuál es el itinerario para poder solicitar el ENISA? Bueno, hay tres fases claves, ¿no? Que es la solicitud, el análisis y finalmente la formalización. La solicitud se realiza a través del portal del cliente, el proceso es 100% online, pero bueno, os asistimos a lo largo del proceso. Tenéis correos electrónicos de los analistas, tenéis un teléfono también para poder llamar, o sea que el acompañamiento, aunque sea online, es muy, vamos, teníamos, ¿no? O sea, os acompañamos a lo largo del proceso. Luego tenemos la fase de análisis. Si se ha subido toda la documentación y está en orden, pues por ejemplo, aquí hablaríamos de las escrituras de constitución, la copia simple del registro, las aportaciones de capital que realizan pues, los distintos socios y todo está en orden. Ya si tienen pues, trabajadores a su cargo, pues la documentación de la seguridad social, si ya tiene también bueno, si la empresa ya tiene cierto recorrido, pues también toda la documentación de la agencia tributaria. Cuando ya se ha subido todo junto con el plan de negocio, es cuando pasamos a la fase de análisis. En la fase de análisis se os asigna un analista, que es una persona encargada, ¿no? de analizar la sociedad. Ese proceso dura 2 meses. 2 meses, perdón. Entonces, durante este proceso se os puede recabar, ¿no? Pues que cierta documentación que falta, o bien se ponen en contacto con vosotros para intentar financiaros, ¿no? Y que realicéis algún paso, pues por ejemplo, una ampliación de capital, o bien se os pregunta si ya se ha materializado la ronda de financiación y por lo tanto debe de existir cofinanciación. O sea, es un proceso que se os acompaña, ¿no? Finalmente, el analista pues, va a dar una calificación o rating a la sociedad y dependiendo de esto, pues también es muy importante tener una buena calificación de cara, ¿no? al pago de los intereses, porque son dos tramos, el fijo y el variable. El fijo queda predeterminado en la póliza y el variable también, pero dependerá, ¿no? que se aplique uno u otro de los beneficios totales anuales que tiene la sociedad. Y finalmente la formalización. Una Semana Santa antes se os pasa la póliza para que la reviséis si habéis realizado vosotros mismos la, la presentación de la documentación o bien si lo ha llevado a cabo una consultora para que lo revisen los consultores y si estamos todos de acuerdo, pues ya se formaliza el préstamo aquí en Madrid. Y bueno, luego tenemos la segunda parte, ¿no? Os he explicado la financiación, por lo que ENISA diría que es más conocida, la actividad principal de ENISA, y ahora pasaremos a analizar un poquito la ley de startups y, bueno, los beneficios fiscales que podéis tener, ¿no? Si os certificáis. Bueno, ya sabéis, la ley de startups se aprueba en diciembre del año 2022, entra en vigor en el año 2023. Nosotros llevamos a cabo esta certificación desde julio del 23. 2 años y medio más o menos llevamos certificando y bueno, es un pilar más, ¿no? de la ley de startups que busca potenciar España como país de emprendimiento. Certificando la sociedad podéis encontrar pues, ciertos beneficios fiscales, que algunos de ellos son bastante importantes. Aquí tenemos toda una amalgama, ¿no? de beneficios fiscales que podéis conseguir cuando os certificáis y que nosotros basamos en 3 pilares, que es el talento, las inversiones y finalmente el tema de las sociedades, la misma empresa. Sí que nos gusta, aquí como veis hay muchos, pero bueno, yo creo que hay 3 que son muy importantes de cara a las fases iniciales eh, y que además forman parte cada uno de un pilar diferente. En cuanto al talento, me gusta remarcar la bonificación en el pago de las cuotas de la seguridad social para personas emprendedoras autónomas que trabajen por cuenta ajena. Cuando yo me lanzo al emprendimiento, muchas veces es difícil saber el alcance que puede tener mi proyecto, aunque yo esté muy involucrado. Entonces, suele pasar, ¿no? que al principio
pues sigo trabajando por cuenta ajena, bien porque la sociedad aún pues no está preparada para facturar o necesita inversiones previas y por lo tanto necesito, ¿no? Para así decirlo, ganarme la vida en el trabajo que yo tenía. ¿Qué me permite darme de alta como autónomo? Pues básicamente una serie de bonificaciones en el pago de las cuotas de la seguridad social durante los 3 primeros años. Además, también, pues todo eso se suma a las desgravaciones que pudiese haber en cada comunidad autónoma para potenciar el emprendimiento. Esta es una que yo considero que es bastante importante. Luego tenemos para el tema de las inversiones la deducción por inversión del 50% hasta un tope de 100.000 euros para todos aquellos inversores, bien sean business angels, las personas socias fundadoras o el mismo administrador único. Si la sociedad está en manos de una única persona, pero esta persona decide hacer una ampliación de capital, se puede deducir el 50%, ¿no? De lo que ha aportado hasta este tope hasta este tope de 100.000. Y finalmente, para el tema de las empresas, pues este beneficio que yo creo que es muy importante, que es la reducción del impuesto de sociedades al 15%, así como también la exoneración de pagos fraccionados y aplazamientos de deudas tributarias. Pues como veis, bueno, certificarse, que es un proceso completamente gratuito, pues solamente os va a acarrear beneficios fiscales de muchos tipos. Luego tenemos otros que bueno, yo creo que, por ejemplo, la inscripción en el registro mercantil en un plazo de 6 horas hábiles, bueno, esa también es importante. La eliminación de determinadas tasas registrales, también se han eliminado algunas tasas registrales que había hasta la fecha, ¿no? Y que lo que hacían era, pues, que hubiese mucha más burocracia y que el coste fuera mayor, ¿no? Ahora, pues, se ha quitado. Y luego tenemos, bueno, yo creo que para ideas así incipientes, pues hay otras medidas, pero que a lo mejor necesitan mucha más inversión. No son tanto emprendedores que crean una sociedad por sí misma, ¿no? Sino que ya hablaríamos de startups con mucho más acompañamiento. O bien que sean inversores extranjeros que deciden apostar por el emprendimiento aquí en España. Bueno, ¿en qué se basa, no? Al final este proceso administrativo de la certificación. Bueno, básicamente nosotros buscamos certificar startups y para ello tenemos que ir a la ley, lo que la ley determina que es una startup, que es una empresa con una antigüedad inferior a 5 años por norma general. Sin embargo, para las biotech, pues se amplía 2 años más, 7 años. Es muy importante cuando me constituyo ya rápidamente certificarme, porque el plazo va pasando, por así decirlo, y por lo tanto de los beneficios podré gozar menos tiempo. Me explico. Si yo he fundado mi startup este año 2026, ¿vale? En enero, pongamos por ejemplo, pues yo tendré 5 años por norma general de estos beneficios fiscales de los cuales me puedo beneficiar. Pero si la sociedad fue fundada en el año 2023 y me certifico ahora, no, pues solamente me quedarían 2 años. Por eso es muy importante constituirse y rápidamente certificarse, porque representa que más años vas a tener para poder disfrutar de estos beneficios de los que hablaba anteriormente. El domicilio de la sociedad debe de estar en España y el 60% de la plantilla también en España, en el caso que tuviera centros de trabajo fuera de nuestro país. El volumen de negocio debe ser inferior a 10 millones de euros, porque bueno, si no estaríamos hablando pues de un unicornio, hablaríamos de una scale-up, no hablaríamos propiamente de una startup. No haber surgido de una operación de fusión, nos gustan las empresas que se hayan constituido nuevas, ¿de acuerdo? Y que no dependan pues de holdings empresariales, sino que básicamente se ha constituido una sociedad con un motivo claro, con una finalidad clara. Y básicamente no cotizar en un mercado regulado ni distribuir dividendos y finalmente la última pues tener ese carácter innovador que siempre nosotros buscamos también en la financiación, pues en la certificación también, ¿no? Es un poco la insignia de NISA, pues básicamente la búsqueda de la financiación constante de las empresas, tanto las que financiamos como las que certificamos. Voy a pasar de slide un momentito, se ha vuelto ahora. Básicamente, ¿en qué nos basamos de cara a la búsqueda de la financiación? Bueno, hay 2 componentes muy importantes para poderse certificar por ENISA, que es la innovación y la escalabilidad. Ambas deben de cumplirse. Aquí tenemos algunos
ítems que nosotros buscamos de cara a la innovación. No tienen por qué cumplirse todos esos ítems, solamente que alguno de ellos se cumpliese, pues ya podríamos hablar de que la empresa es candidata a la certificación. Nosotros buscamos pues, que la sociedad tenga tecnología propia, procesos, productos o servicios nuevos, un modelo de negocio claramente diferenciador del resto, pero bueno, si alguna de estas se cumple, pues ya hablaríamos del carácter innovador. En cuanto a la escalabilidad, pues bueno, que busque facturar, desde luego, ¿no? Ese es el leitmotiv de cualquier empresa. Luego, pues que tenga trazada la competencia, que se diferencie del resto de competidores que pueda haber en el mercado, que tenga un equipo que esté involucrado y que al final pues también sea una idea y un proyecto atractivo, ¿no? Para el mercado. Que busque la clientela, si no la tiene ya, pues que haya trazado un plan de negocio donde se estipula a qué nicho, ¿vale? La sociedad busca vender sus servicios o bien sus productos. Lo bueno de esto es que si la empresa tiene un préstamo de NISA, pues es mucho más fácil certificarse. Y al revés, si una empresa se certifica, pues también nosotros ya tenemos buena parte de la documentación, ¿no? Y financiarse también será más fácil. Aunque remarco que son dos procesos totalmente diferentes, la financiación y la certificación. Pero sí que es cierto que muchas veces las empresas buscan certificarse por los beneficios y luego tienen otro tipo de necesidades financieras, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos preguntan por la financiación y también buscan financiarse. Hasta la fecha, este es el número total de empresas. Justo hace pocos días llegamos a las 2.000, concretamente hace 2 semanas. Ahora ya vamos, creo, esta semana por 2.050 empresas certificadas. Vamos a muy buen ritmo de certificación. En un principio, pues se nos conocía básicamente en los principales caladeros de emprendimiento, Madrid, Barcelona, pero ahora, pues bueno, buscamos, ¿no? En acciones como la que estamos llevando a cabo hoy junto al CEI Elche, ¿no? Pues que más empresas nos conozcan y busquen certificarse, porque al final son beneficios para ellas. Aquí tenemos algunas de las empresas que han conseguido la certificación de NISA. Quizás no son tan famosas como las empresas que hemos financiado, pero bueno, aquí veo algunas que ya empiezan también a sonar, ¿no? Lo bueno de esto, pues lo que os comentaba, que muchas primero se certifican y luego se financian. Y bueno, pues nada, hasta aquí nuestra presentación. De verdad que muchísimas gracias por la colaboración de hoy, por haber trasladado yo creo que es tan claramente todo lo que hacéis como lo hacéis. Y bueno, como bien ha dicho Antoni, nosotros desde el CEI os enviaremos el webinar íntegramente, el webinar de hoy, para que lo podáis volver a consultar y también enviaremos la ponencia, así como los correos de contacto tanto de ENISA como de el CEI, para que en cualquier momento podáis dirigiros a nosotros con las dudas, consultas que tengáis. ¿Vale? Agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Y bueno, recordaros que el próximo 26 de marzo tendremos un nuevo webinar con el CEDETI, con María José Tomás, que nos explicarán también pues, sus líneas de financiación y sus ayudas para empresas innovadoras. Muchísimas gracias y que tengáis buen día.